Adelante. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos los que nos están viendo o que nos van a ver en el futuro. Me da muchísimo gusto, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Sonia del Valle y pertenezco a la Red de Mujeres Unidas por la Educación y estamos haciendo una serie de entrevistas que se llaman Ante la pandemia, las buenas prácticas, hablemos de educación. Y hoy me acompaña un maestro fantástico, extraordinario, que tiene una práctica bien interesante de la que vamos a conversar hoy. Y pues maestro, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y participar con nosotros en esta conversación para hablar sobre la educación. Y pues me gustaría que usted se presentara, que usted nos dijera nombre, de dónde es y en dónde trabaja. Pues, ¿qué tal, maestra? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio, un placer enorme estar aquí. Bueno, pues yo soy Manuel Solís Córdoba, maestro de educación especial, originario de Tabasco, Nacajuca, Tabasco. Ahora sí que hay un municipio, uno de los municipios de acá. Y bueno, yo me desempeño como docente frente al grupo en un centro de atención múltiple, CAM, ¿sí? Y bueno, esa es una experiencia que es de reciente, digamos, tengo 3 años trabajando apenas en CAM, aunque ya en el sistema educativo ya tengo alrededor de 21 años, casi 22. Y trabajé muchos años en lo que se conoce como USAER, Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular. Y bueno, yo trabajaba en otro municipio, a 3 horas 4 horas de Nacajuca. Me decido solicitar cambio de adscripción y elegí trabajar en el sector de atención múltiple. Y bueno, desde el 2018 a la fecha, y bueno, han sido unos años de así de cambios y de retos y de experiencias, sobre todo gratificantes. Sobre todo tenemos ahí un visitante con el maestro. ¿Es tu hijo, maestro? No, es mi sobrino, es mi Es tu sobrino. sobrino que está queriendo participar de la conversación. Muy bien. Oye, maestro, nos gustaría esto de trabajar en las unidades de atención múltiple o los centros de atención múltiple. No es una cosa sencilla en pandemia. ¿O sí No, fue? Cuéntanos. no, realmente. De pronto se cerraron las escuelas y tú trabajas con niños y niñas que tienen capacidades diferentes. Sí, sí. Bueno, de entrada fue una de mis preocupaciones porque trabajar a distancia cuando llega la pandemia, pues sí bueno, en lo particular, pues sí me preocupaba en el sentido de cómo trabajar con mis alumnos, porque tengo niños, ajá, perdón, tengo alumnos que requieren mucho acompañamiento, mucha atención por parte de sus papás, por parte del maestro, niveles de ayuda que le permitieran realizar las actividades. Y bueno, eso en lo presencial, digamos, era la tarea fácil. Lo difícil fue cuando viene la pandemia, entonces teníamos que generar un ambiente de participación con los padres, ¿verdad? Porque, bueno, nuestro contexto, y eso es algo que se da, uno pensaría que el trabajo a distancia será padres que no tienen muchos estudios, ¿verdad? Viven en contextos rurales, en contextos, aunque no son tan marginados, están cerca de la cabecera municipal, pero sí tienen carencias económicas, carencias de los servicios, y eso pues limitaba mucho al principio limitó mucho el trabajo con ellos. Y bueno, a raíz de la pandemia, yo siempre me he considerado una persona y un maestro que trata de ir aprendiendo, que trata de estar innovando. Alguien me decía que cómo me iba con la tecnología. Aunque yo no nací con la tecnología, vine a hacer la tecnología, los dispositivos móviles, las videoconferencias. Entonces, digamos que cuando llega esto, pues yo quería aprender esas formas de seguir trabajando a distancia.
Y cuando logro aprenderlo a través de diferentes webinars, a través de diferentes grupos que se dieron, que el año pasado abundaban, pues aproveché las oportunidades de ir aprendiendo y cuando ya estuve listo, ya diseñé mi estrategia para trabajar precisamente con los papás y me tocó hacer, digamos, doble tarea, ¿no? Pensar qué trabajar con los niños y también enseñar a los padres. Pero dime una cosa, explícale a la gente que nos está viendo y que nos va a ver en el futuro, que tú no eres un maestro frente a grupo regular, ¿cierto? Sino que trabajas con todos los grados escolares de la primaria en la que trabajas. ¿En qué primaria trabajas? Bueno, aquí hay que hacer la aclaración. Yo ya no trabajo en USAER. Las USAER son los servicios de apoyo que sí están en escuelas de educación básica. Mi trabajo es en centros de atención múltiple, que son los servicios escolarizados de educación especial. Entonces, sí trabajo directamente con los niños. Sí trabajas directamente con los chicos, porque hay algunos maestros de educación especial, por eso lo preguntaba, porque hay algunos maestros de educación especial que trabajan en las escuelas y no en los USAERs. Por eso lo preguntaba. Entonces, tú sí, todos tus alumnos van de manera o iban de manera física al USAER a tomar clases. No, al CAM. A tomar clases. Así es. Entonces, y en el CAM, cuántos grupos tienes o cuántos alumnos tienes? Bueno, tengo 5 alumnos, obviamente con diferentes condiciones de discapacidad y actualmente en diferentes grados, todos del nivel de primaria. El año pasado tenía preescolar y primaria, diferentes grados. Tengo primero, segundo, cuarto y quinto grado. Entonces, estos 5 niños, pues sí, era, como me comentaba, pues, nos enfrentamos al reto de cómo hacerles llegar la educación, ¿no? Cómo seguir trabajando, fortaleciendo sus habilidades y habilidades que tienen que ver mucho, no solo académicas, sino de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, a final de cuentas, siempre he tenido presente eso, ¿no? Pues cuando hablamos de vida cotidiana, ¿a qué vida nos referimos? Porque la vida nos cambió. Entonces, ¿y cómo hiciste porque tú dices lo primero que tenías que hacer era tú aprender sobre nuevos aspectos tecnológicos o cómo ibas a proporcionar tu trabajo como docente a los alumnos a través de la tecnología o mediado por la tecnología? Y luego enseñarle a los papás, porque a los papás aquí forman una muy buena mancuerna contigo para hacer que los chicos estudien. ¿Cómo lo hiciste, maestro? Cuéntanos. Bueno, les comentaba en ese momento que, bueno, sí soy muy curioso de la tecnología, aunque no manejaba yo muchas herramientas. Pues el año pasado aproveché muchos webinars, bueno, algunos webinars que hablaban precisamente de usar, por ejemplo, Classroom, videoconferencias, estrategias, materiales didácticos digitales. Y aunque yo tenía cierta experiencia, eso me permitió enriquecer y facilitar de alguna manera el trabajo, porque recordemos que el año pasado había restricciones muy estrictas, ¿no? No había papelerías abiertas, no había dónde comprar una cartulina de colores. Entonces, pues lo que teníamos en ese entonces era, iniciamos trabajando con WhatsApp, ¿no? Enviamos las tareas por WhatsApp, pero pues a veces no llegaban las tareas, los papás a veces o comían o tenían para alimentar a sus niños o para meter el saldo al teléfono. Entonces así terminamos el ciclo escolar anterior, pero ya cuando pues se minimizan un poco las restricciones y aparentemente todos contaban con dispositivos los móviles, pero en el transcurso ya de inicio ciclo escolar, que si las fallas, que si se rompían, como era un único celular para trabajar con mi alumno y para trabajar con los otros hermanitos, pues sí complicaba el asunto, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea también de gestionar algunos dispositivos para una familia para ir trabajando. Entonces cuando yo ya aprendo a usar Classroom, que fue la herramienta digital que yo utilicé que sigo utilizando con mi grupo de alumnos, pues me dio la tarea de enseñarle a los papás de cómo hacerlo, porque tenía yo claro esto, o sea, o eran los cuadernillos, así como lo veníamos manejando, o era cambiar una dinámica
y ya también, o incorporar nuevos aprendizajes, no solo para los niños, porque bueno, en este caso, el trabajar a distancia fue capacitar más a los papás que a los niños, porque los niños, mis alumnos, tienen, por ejemplo, comprometidas habilidades de atención, habilidades físicas, ¿no? Entonces, no es como trabajar así como ahorita yo darle una clase, dar un tema, dar actividades, sino pues básicamente era para ayudar a los papás a diseñar una secuencia de actividades que en ese sentido variábamos un poco, ¿no? Bueno, mis chicos tampoco eran capaces de seguir una programación de televisión porque a veces la televisión les interesaba, nos llamaba la atención. Entonces teníamos que concentrarnos en el hacer, qué iban a aprender, pero haciendo, ¿no? Y esto involucraba que los papás tuvieran claridad en qué iban a desarrollar en casa y sobre todo qué actividades podían ser beneficiosas no solo para los niños, sino para la familia, porque pues, todos estábamos en confinamiento y el estrés, la ansiedad, las dificultades económicas a las que se enfrentaban, pues eso siempre permeaba en la familia, ¿no? Entonces tratábamos de trabajar actividades y como te decía, pues usar material con lo que había en casa. ¿Qué actividades, por ejemplo, una vez que los papás, tú les enseñabas primero a los papás? Explícanos con una actividad, por ejemplo. Danos un ejemplo de una actividad y qué hiciste primero con los papás y luego los papás qué hicieron con los niños y luego los niños qué terminaron haciendo. Por ejemplo, una de las actividades que hemos trabajado académicamente es con matemáticas, ¿no? Los niños nos estamos introduciendo al conteo, pero ya no era el conteo de contar números o dibujitos, sino contar lo que había en casa, ¿no? Cuántas cucharas, cuántos platos, cuántos vasos había, ¿no? Que los acomodaran. Y una de las actividades que recuerdo y que tengo presente una maqueta que utilizábamos con el tema del zoológico, ¿no? Entonces, durante los papás tenían que aprender a entrar a Classroom, ¿no? Les dije cómo iban a descargar la aplicación. Ya cuando definitivamente las dificultades técnicas nos superaban, pues ya teníamos que vernos de manera presencial en espacios abiertos y explicar y resolver esas cuestiones, ¿no? De esas dudas también que de repente, porque sí estábamos acostumbrados, bueno, estaba yo acostumbrado a elaborar mi planeación, pero solo yo lo entendía. Y ahora tenía que hacer una planificación o una secuencia de actividades de tal manera que al papá le quedara claro lo que tenía que hacer. Al principio, si era estar contestando WhatsApp, ahí sí yo no puedo decir que era hasta la medianoche, porque no, los papás durante el transcurso del día o de la tarde podíamos resolver la situación, ¿no? Ya cuando les quedaba claro, ya trabajaban. Y entonces también les enseñaba yo cómo subir las tareas, cómo hacer un video, ¿no? O subir una foto, porque hay algo que ha caracterizado toda esta cuestión, ¿no? De que los maestros siempre pedimos evidencia y lo que nos mandan es la foto. Pero yo siempre les digo, bueno, la foto es solo eso, una foto, no me dice nada, no me da elementos. Háganme un video corto de cómo, o háganme comentarios privados de cómo desarrollar una actividad para que yo sepa cómo fue el desempeño y qué resultados tuvo en el niño. Cuando les enseñamos también a utilizar a hacer fotos, a tomar videos, pues ya apreciábamos mejor cómo papá trabajaba, cómo era el desempeño del niño y entonces ya proponíamos una secuencia de actividades que enriqueciera y que ayudara pues a lograr el objetivo, ¿no? Que era en el niño, pues tener las nociones de conteo. Entonces, una de las actividades, una fue elaborar una maqueta y fuimos haciéndolo por pasos, ¿no? Primero, que el niño reconociera figuras geométricas y eso nos servía para, digamos, separar los animales, ¿no? Que había en un zoológico. Y bueno, hasta incluso yo aprendí a hacer tutoriales para ellos, porque al final de cuentas la distancia era muy complicado estarme reuniendo con ellos precisamente por el costo de los datos. Y, y pues ya hacía tutoriales de cómo debían hacer, y siempre les daba yo sugerencias, ¿no? Tutoriales para darles ideas de cómo podían hacer su material, y ya ellos se encargaban de, pues, enriquecer. Y me sorprendían porque, pues, no solamente se quedaban con lo que yo les sugería, sino ponían de su cosecha
eran muy creativos, se esmeraban en trabajarlo, y siempre les decía, este material no es para que me lo entreguen, es un juego en el que el niño va a estar, por ejemplo, hoy le vamos a dar de comer a los changos, dale a cada uno 2 plátanos, ¿no? Entonces el niño tenía que ir contando, identificando, asociando el animal con el alimento, y así, digo, porque son actividades que tienen que estar practicando, ¿no? En un niño con discapacidad es lo que se requiere, estar practicando para que logre asimilarlo, porque la primera, pues no lo va a lograr, ¿no? O sea, ¿qué más quisiéramos, no? Entonces, los padres, esta experiencia me ha dejado que los padres aprendieron también a conocer un poco más a sus niños, ¿no? Al momento de interactuar con ellos, empezaban a describir, bueno, en qué tiempo el niño les ponía atención, en qué momento del día el niño estaba más dispuesto a realizar su tarea, y también, pues los padres aprendían a organizar su tiempo, porque yo siempre he tenido muy claro esto y se lo comento a veces a los compañeros, ¿no? Nosotros, con la parte presencial, el papá sabía que su niño estaba de 8 a 1 en la escuela, y en ese tiempo la mamá, en este caso, iba al mercado, hacía limpieza, hacía comida y hacía múltiples tareas que ahorita las tenía que hacer, pero con los niños ahí. Entonces, siempre lo que yo hacía era dejar las tareas para que íbamos a realizar durante el mes, para que los papás organizaran su tiempo y pudieran trabajar con los niños, ¿no? En ese sentido creo que no fui tan exigente de que hoy trabajamos, envíame la evidencia, y mañana va otra tarea y envíame la evidencia, porque entendía yo la situación de que había papás, aunque todos trabajan, no tienen un salario fijo, entonces, pues con la pandemia, pues tenían que buscar la manera de llevar esos ingresos a casa. Dime una cosa, maestro. Lo que tú estás describiendo es como aprendizajes múltiples familiares. O sea, tus alumnos son los niños y las niñas, por supuesto. Pero tú te diste a la tarea de enseñarle también a los papás, que también ese es un aprendizaje que a veces no se valora socialmente. Es decir, el trabajo que tú realizas también tiene un impacto en la vida de los papás y de las mamás, que igual ahorita no les funciona para algo concreto, pero es una habilidad o son habilidades que ellos adquirieron o están adquiriendo a lo largo de esta temporada, que quizá sin esta pandemia no la hubieran adquirido. ¿Qué Así piensas es, de eso? así es como le decía hace un momento, ¿no? Siempre estamos con la idea de educar para la vida o desarrollar competencias para la vida, pero le digo a algunos colegas con los que platico, bueno, ¿y qué vida? ¿No? ¿Hacia qué vida te refieres o nos referimos cuando hablamos de eso? Porque si nos enfocamos en el ahora, pues la vida ya nos cambió, ¿no? Entonces, mi interés en utilizar Classroom como herramienta, como sala, como salón, a distancia o virtual, como en ese sentido, era precisamente que los padres no solo utilizaran el WhatsApp, digo, porque muchos a lo mejor tienen un teléfono de gama muy baja y usan WhatsApp a lo básico, digo, pero pues ahorita la vida es un poco más digital, ¿no? Entonces, ¿por qué no enseñarle a los papás a que hay otras herramientas que le facilitan básicamente casi muchos aspectos de la vida? Y entonces, bueno, precisamente mi curiosidad fue en eso, en enseñarle a los papás donde que existe esta herramienta que nos permite, a través del dispositivo móvil, que todos, bueno, en este caso todos tienen celular, poder trabajar, poder desarrollar el trabajo a casa sin necesidad de ir a imprimir, sin necesidad de gastar hojas, ¿no? Porque, bueno, muchos materiales que se enviaban eran diseñados por mí, u otros, a veces también usábamos los videos de YouTube, y les digo, bueno, aquí vamos a realizar esta actividad y aquí tienen estos apoyos que ustedes pueden realizar. Incluso aprendían a hacer líneas de tiempo, digamos, en diapositivas. Algo que también trabajábamos era mucho la parte de educación socioemocional, bueno, asociada con lo que veíamos en concepto técnico, pero empecé a trabajar mucho en la parte socioemocional y realizábamos actividades de arte, de artística, porque digo, otro de los conocimientos que debe adquirir un niño con discapacidad, pues es el conocimiento de su mundo, de su contexto. Y digo, y ahorita pues como que era la mejor opción de pues, conocer un poquito más allá, ¿no? De qué hay en su contexto, qué puede conseguir, qué puede explorar.
y qué oportunidades le brinda la familia. Incluso trabajábamos actividades donde no solamente era el papá o la mamá el que trabajaba con el niño con discapacidad, sino también participaban los demás integrantes de la familia. Y eso para mí era algo muy bonito porque veíamos ese compromiso que tenía, ¿no? Quitábamos esa parte de, bueno, es que para el niño con discapacidad, como no te va a aprender lo mismo, bueno, pues al niño que aprenda ciertas cositas, ¿no? A comer. Digo, bueno, sí, va a comer, pero pues también es un ser humano y también tiene derecho a pues, participar de la vida, ¿no? Entonces, era algo que hemos aprendido con este enfoque de inclusión, es que es el contexto el que se debe de adaptar al niño y no al revés. Y Una pues sí, cosa ajá. sí, no, termina, maestro. Entonces, bueno, veíamos que participaban en ciertas situaciones. Y utilizando la tecnología, incluso realizábamos 2 videos en conjunto, ¿no? Asignábamos la tarea o la parte que le correspondía a cada quien y ya compartíamos el video de la obra que era en colectivo, ¿no? Incluso hasta yo que soy poco de hacer cánticos y todo, digo, porque no tengo tan gran voz, pero era una forma de decir, bueno, si yo se lo estoy pidiendo que ustedes se lo hagan, pues yo también lo tengo que hacer, ¿no? Porque tengo que dar el ejemplo. Hay un principio pedagógico que dice modelar el aprendizaje, entonces, pues yo tengo que decirles y tengo que participar con ellos para no ser solamente, que la educación solamente sea en una sola dirección. Dime una cosa, maestro, te pregunto sobre estar en confinamiento para los niños y las niñas. Siempre yo creo que fue una de las cosas, las experiencias más complejas y yo creo que sigue siendo en muchas casas. Pero estar en confinamiento y tener una discapacidad, yo creo que lo hace un poco más complejo, porque para todos los integrantes de la familia, las mamás se desesperan, los papás también, los hermanos, pero esto es normal, es decir, porque estar todo el tiempo, 24 horas, 7 días de la semana, en el mismo espacio, compartiendo, haciendo, tratando de entenderse, yo creo que fue en muchos casos muy complejo. Y en el caso particular de los niños con discapacidad, me gustaría saber cómo contribuyó tu trabajo, el trabajo que tú hiciste, el involucrar a los padres de familia a la comprensión, porque yo creo que los papás que tienen un hijo o una hija con capacidades diferentes o con discapacidad, pues saben, obviamente, pero, pero es como estar metidos en su aprendizaje desde otro lugar, ¿sabe? Porque por lo general los llevan a las escuelas o no, y entonces están un poco distanciados de lo que pueden aprender o no. No sé si eso es así y es en todos los casos, no quiero generalizar, ni mucho menos, pero ¿qué tanto contribuyó tu buena práctica a este entendimiento más allá de la discapacidad, sino de su derecho del niño a seguir aprendiendo? Dice que es algo muy interesante que plantea, ¿no? Porque generalmente nunca pensamos cómo se siente el niño. Pensamos que a lo mejor un niño con discapacidad pues no se da cuenta de cómo están las cosas, ¿no? Pero bueno, hablando del grupo de niños que yo tengo, esta buena práctica, el trabajar las diferentes actividades con los papás, ser más específico, más preciso en lo que iban a trabajar, ayudó también a los papás a comprender, como hace un momento lo comentaba, los papás empezaban a conocer más al niño, ¿no? Porque anteriormente presencial era la rutina de lo llevo a la escuela y lo regreso. Si el maestro deja tarea, lo hacemos. Si el maestro me dice algo que tengo que hacer, lo hacemos, ¿no? Y si no, no pasa nada. Entonces, bueno, con mi grupo estábamos tratando desde que yo llegué la parte del control del esfínteres. Todos los niños usaban pañal. Entonces, les batallamos con papás de hay que entrenarlo y hay que entrenarlo y los papás como que le daban algo. Viene la pandemia, obviamente muchas restricciones en tiendas, la cuestión económica muy limitada y los padres les cayó el 20 de que o enseñaban a los niños a dejar el pañal o a ir al baño o avisar para ir al baño o verían a ver cómo conseguían los pañales. Curiosamente, los papás entendieron eso y empezaron a trabajar con los niños
¿sí? Para ayudarlos a avisar para ir al baño y ya no usar pañal. Eso fue uno de los logros que se tuvo y que los papás se fueron dando cuenta en ese sentido. Otro de los niños, tengo dos niños que son muy inquietos, entonces las actividades a distancia y de repente el vernos también de manera, ahora sí que a través de videollamada, permitía todavía ese acercamiento entre el maestro y los alumnos, ¿no? Incluso participaban otros integrantes del equipo de apoyo del CAN, como psicología, comunicación, la niñera, ¿no? Que era quien nos atendía en la clase presencial. Y daba gusto ver que los niños pues reconocían las figuras que estaban viendo, ¿no? Reconocían al maestro, reconocían a su niñera. Otra cuestión de que había niños que estábamos enseñándoles a comer adecuadamente, porque bueno, yo tengo uno que sí comía, pero muy acelerado, y eso permitía también trabajar a través de las actividades de socioemocional, ir calmando esa ansiedad, porque queramos reconocer, no, también les generaba ansiedad. Tengo un niño que era muy inquieto, y afortunadamente los 5 niños que atiendo viven en una casa que tiene patio, ¿sí? Y que les permitía pues no estar encerrado, digamos, muy diferente que vivieran en un departamento o una casa a orilla de la calle que no tuviera otro espacio. Entonces, eso también, de alguna manera, por eso me ocupaba yo de que, bueno, si tenemos un patio, pues hay que desarrollar actividades, digamos, como de descarga de emocional, incluso para los papás. Yo les decía a los papás, jueguen con ellos y trabajábamos a juegos precisamente para eso. Digo, porque ustedes también lo necesitan. O sea, pensábamos en los padres, porque en este caso los papás eran mis ayudantes en ese sentido, y necesitábamos que ellos también estuvieran, pues quizá no en óptimas condiciones, pero emocionalmente sí estuvieran tranquilos y para poder desarrollar la tarea que tenían que realizar, ¿no? Entonces otra cosa que yo no les establecía un horario específico para trabajar. Yo las tareas se las enviaba a inicio de semana o inicio de mes, y los papás organizaban su tiempo y ya trabajaban con ellos, con los niños, ¿no? Tengo otro niño que con parálisis cerebral que usaba carriola, necesitaba andadera para caminar. Entonces su mamá, que es con la que de repente tenemos una comunicación, que sí hay comunicación, digamos, constante, que era la misma secretaría, la comunicación fluida, sostenida, perdón, pero a veces la participación no era tan adecuada. Sin embargo, el hecho de tener al niño en casa, pues le ayudó a desarrollar esas habilidades motrices, y el niño actualmente camina solo, ya camina sin ayuda, ¿no? Es un niño que anteriormente no lo lograba. Y a través de esa buena práctica que yo fui realizando, pues trataba yo siempre tener en cuenta, uno, que los papás estuvieran bien, ¿no? Independientemente de las situaciones económicas, que bueno, hoy en día ya se les permite trabajar, ya en ese sentido ya no hay tanto problema, pero siempre me queda eso de si podemos utilizar la tecnología para elaborar material, para hacerles llegar información, pues para qué estar gastando en hojas, en cartulina. Digo, cuando se trata de hacer algún dibujo, bueno, les doy la opción de que lo realicen en donde consideren, y esa flexibilidad es lo que ha permitido que la mayoría de los papás participen. Es cierto, a veces hay papás que por alguna otra razón no participan, pero sí hay precisiones donde se les invita, se les motiva y logramos acercarlos al trabajo. Maestro, tu práctica se llama Retos de la Educación a Distancia en Niños con Discapacidad. Nos has contado una historia que me parece muy relevante porque quizá motives a muchos maestros a, a ver que a pesar de la circunstancia, a pesar del confinamiento, sí se puede aprender. Y los papás pueden participar y son una parte muy, muy importante del aprendizaje de sus hijas y sus hijos. ¿Qué dirías tú, maestro, que fue el aprendizaje más importante para ti?
El aprendizaje más importante para mí en esta pandemia ha sido poder acercar a los padres a un nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento, que en este caso es el uso de los dispositivos móviles, ¿no? Porque nuestro tiempo es, digamos, es digital, ¿no? Y a pesar de que ellos en algún momento o en su contexto pudieran no hacer mucho uso, yo les decía, bueno, es que tarde que temprano tienen que hacer uso de esa parte digital, que nadie les dice cómo hacerlo, porque si nos enfocamos a, por ejemplo, que los apoyos del gobierno no llegan, nadie llega a su casa a dejarles el apoyo, sino a través de una tarjeta, le tienen que hacerlo. Muchos de los trámites que hay que hacer hoy en día, bueno, se dieron más bien por la pandemia de manera digital, entonces para que no se quedaran fuera también de eso, de este trabajo, pues precisamente decidí que acercarlos en ese sentido a ese ámbito digital, a ese mundo virtual en el que vivimos. Nos reuníamos a través de videollamadas y dábamos las indicaciones o seguíamos trabajando a través de llamadas, WhatsApp, y al menos conmigo yo me puedo sentir satisfecho de que esa participación, ese logro de los papás, lo han aceptado de la mejor manera. Seguimos trabajando en aquellos que de repente presentan ciertas dificultades en accesibilidad, pero pues ahí estamos pues, siempre en la pendiente para resolver esas dudas y trabajar de la mejor manera con ellos. Les compartimos, aparte de hacer videos, compartimos diferentes materiales que son más digitales y que aprendan a usarlos, porque digo, bueno, yo no les voy a pedir toda una lista de materiales, ¿no? Yo soy un poco de hacer eso, porque hay otros elementos. Creo que el aprendizaje que se ha dado ha tenido mucho que ver en establecer cuáles son realmente las prioridades de aprendizaje que necesitan nuestros niños, y sobre eso es que se trabajan las actividades, ¿no? O sea, no se trata hoy en día de chutarse todo el programa de estudio o todas las parrillas de aprendizajes que nos manda la Secretaría, porque pues, realmente habrá niños que sí lo logren y habrá aprendizajes todavía que necesitan más trabajo que otros en este caso, ¿no? Y bueno, los papás, pues sí, en ese sentido me han sorprendido y han buscado otras alternativas, ¿no? La ventaja es de que toda la familia se ha visto la participación, no he visto que ninguno diga, ay, pues en un video nada más salió la mamá, o sea, con los niños, o sea, no, se ha visto y en las fotos que me mandan, en los videos que me mandan, pues están la familia jugando, está la familia interactuando con el niño, y eso es lo que puedo decir que ese objetivo sí se ha logrado en ese sentido. Y para los maestros, ¿qué les recomendarías? Que no dejemos de aprender, que los maestros siempre debemos estar a la vanguardia, debemos estar acorde a la época en que nos toca vivir, y quizás suene muy tajante o muy tosco lo que digo, ¿no? Pero siempre le digo a los compañeros, ya tenemos un año de pandemia, digo, en confinamiento, ¿no? En una educación a distancia y virtual. El maestro que a estas alturas no haya aprendido a utilizar el Classroom o algunas otras herramientas, deberá preguntarse, pues, qué está haciendo, ¿no? Yo no dudo que se haya capacitado, ¿no? Pero si el maestro está estresado por el exceso de tareas que él mismo deja, creo que es el momento de replantear, como decía hace un momento, esa parte de la educación, ¿no? Porque la educación no es hacer un cúmulo de tareas que calificar, sino realmente si entendemos que las competencias son para un saber, que nuestros alumnos logren esa participación, porque sí me ha tocado ver ciertas cuestiones, digo, el año pasado, de que no nos enteramos a través de las redes sociales, ¿no? De los maestros, de que eran cómo trataban a los alumnos, o los papás haciendo TikToks como en tono, como parodias a los maestros, ¿no? Yo creo que eso que sí divierte en un primer momento, pero ya si lo vemos detenidamente, es algo que se nos está reflejando,
y ahí sí nosotros tenemos que ir cambiando. Y creo ¿Cómo te... que, ajá, No, continúa. y quiero que le diga, dicen por ahí una frase, ¿no? Si te dedicas a enseñar, nunca dejes de aprender. Y maestro, ¿cómo te imaginas el regreso? Bueno, el regreso yo lo he practicado con otros colegas porque sí nos ha tocado despedir compañeros, despedir alumnos, familiares de alumnos. Entonces, aunque también ansío y anhelo el regreso presencial, creo que el primer día sería muy fuerte y yo creo que para muchos maestros va a ser muy fuerte y muy emocional porque ya no a lo mejor ya no vas a encontrar a un colega, a lo mejor ya no vas a ver a un alumno. Digo, nosotros tenemos alumnos de secundaria también en el CAMP, ¿no? Que afortunadamente, hasta donde sé, todos están bien. Pero sí nos ha tocado ver esa parte, entonces creo que ese regreso a clases sí va a ser con mucha emotividad en muchos de los casos, porque pues sí, a nosotros nos tocó despedir compañeros de generación, amistades de años, entonces pues iba a ser, para mí sí va a ser ese regreso muy fuerte, ¿no? Porque uh, hay emociones que todavía siguen aquí guardadas, ¿no? Aunque digamos que todos estamos bien, pero siempre cuando ya tenemos a la persona enfrente o el colectivo enfrente o esa primera reunión, pues se van a desdoblar muchas emociones. Y ¿Vas a abrazar a todo el mundo? Vamos a querer abrazar a todo el mundo, pero creo que ahora el abrazo va a tener que ser con mucho cuidado, ¿no? Ya no va a ser sí va a ser emotivo, pero ya no tan efusivo como se quisiera, porque siempre hay que respetar esas medidas de seguridad. ¿Y vas a Y implementar algunas de estas prácticas que has puesto en marcha durante la pandemia en la modalidad presencial? sí, de hecho, esta modalidad me ha permitido también a mí entender muchas cuestiones de mis alumnos y de los papás, y creo que ahorita, bueno, ya cuando regresemos de manera presencial, en el caso de educación especial, nos permite pues cambiar esa interacción que teníamos con los padres, ¿no? Y dar como que, estar como que un paso adelante, previendo cómo se dan esos cambios, ¿no? Porque al final de cuentas, todos debemos atravesar un proceso de adaptación y en ese proceso de adaptación aprendemos, ¿no? Y pues ya que nos obligaron, digamos, la naturaleza nos obligó a cambiar todo nuestro estilo de vida, creo que también en la educación tiene que avanzar en ese sentido y aprovechar los beneficios, ¿no? De la educación a distancia y virtual. Porque algo que también tengo muy presente es de que, y lo manejábamos el año pasado con la pandemia, ya la escuela se abrió. Ya la escuela ya no son las cuatro paredes o las cuatro paredes de la barda, o sea, la escuela ya está en la vida y así va a ser. O sea, ya no va a haber como que si el papá a lo mejor no puede ir a vivir con el niño, bueno, aprovechar los beneficios de qué se puede trabajar, qué se está trabajando en la presencial y que va a ser lo mismo que se trabaja en lo virtual. Porque pues, la escuela ya, ya no solamente está en la parte física, En en cada casa. internet, en cada casa, ¿no? Y la vida es nuestro espacio donde todos vamos a aprender y como docente, pues tenemos que estar observando qué se da para poder decir, por aquí, tomar decisiones que permitan que nuestros estudiantes desarrollen competencias para la adaptación también. Adaptación y evolución y crecimiento. Pues muchas gracias, maestro. Y yo quiero cerrar esta conversación con una frase que tú mismo escribiste. Dice así: es momento de salir de la zona de confort y aprender nuevas competencias para que la educación a distancia sea viable y pertinente al contexto actual en el que vivimos todos. El docente, de no actualizarse y mejorar su práctica, puede convertirse en una barrera para que los estudiantes aprendan. El docente está obligado a aprender y hoy nos toca aprender a todos. Y hemos aprendido muchísimo, maestro Manuel Solís, con nuestra conversación esta tarde. Te agradezco mucho esta conversación y la oportunidad de conocer tu buena práctica
aquí en estas conversaciones que hemos iniciado a través del Grupo Loga y gracias al Grupo Loga, denominadas ante la pandemia, las buenas prácticas, hablemos de educación. Mi nombre es Sonia del Valle y les agradezco muchísimo a todos haber participado o estar esta tarde, esta noche con nosotros. Y maestro, a ti te agradezco muchísimo que hayas estado en esta conversación conmigo. Me había encantado con Grupo Loga por la invitación en el foro, en los dos foros que realizaron de buenas prácticas. Bueno, me invitaron de un día para otro, no sabía en qué consistía, pero ya que estuvimos ahí, dije, vamos. Siempre me ha gustado este tipo de preguntas y pues gracias también por la entrevista del día de hoy. Es encantado de conocerla, perdón. Gracias. Y nos vemos aquí el próximo miércoles con una entrevista más, con otro maestro u otra maestra que también nos va a regalar su experiencia y su buena práctica, de la cual podemos aprender todas y todos. Muchísimas gracias, maestro. Que tengas muy buena noche. Hasta luego.